Eso es lo que el Ruach HaKodesh quiere en nuestra vida. Venimos hablando de esto porque Él viene por una Keilah. Tu casa es una Keilah. Muchos lo experimentaron, ¿verdad? Y eso es un paso importante, el orden, como hemos venido hablando, que está en el Dabar. Y eso conlleva a que podamos entrar al reposo. Lo explicábamos ayer, que en el lugar K2 el Ruach HaKodesh ordena, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos, la luz en el atrio nos llena, la luz del Ruach HaKodesh nos da revelación, nos da entendimiento para que pasemos a la segunda fase. Cuando estamos en esa segunda fase, que acomodamos, ordenamos nuestra vida, nuestro hogar, entonces nuestro hogar entra en el reposo del Abba, en el descanso, ¿verdad? Para poder que entendamos lo que Él desea en cada uno de nosotros. Bien, hermano, vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces, dice Yirmiyahu capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Hashem, si te vuelves, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Lo primero que nosotros debemos hacer es limpiarnos, es restaurarnos. Hablábamos ayer de que tenemos que mirar como cabezas, ¿verdad? Si estamos caminando bien, si estamos llevando nuestro hogar, nuestros hijos deben reflexionar. ¿Por qué? Porque a veces hay que restaurar, ¿verdad?, muchas partes en nuestro hogar, ¿verdad? Por eso dice, yo te restauraré. Es decir, hay oportunidad para decirle que podemos tener muchas fallas, que hemos fallado en muchos aspectos, pero debemos devolvernos a Él si te vuelves. Es decir, usted verá, usted escoge, usted determina si puede hacerlo o no. Y delante de mí estarás. Entonces lo que tenemos que buscar es una restauración. Hay que sacar lo vil, lo menospreciado, para poder ser la boca de Elohim, para poder dar un consejo, para poder exhortar a los hijos, para poder exhortarnos a veces como pareja, ¿verdad? Tenemos que sacar los odios, los pasados, y eso es restaurar. Sacar lo vil, lo menospreciado, porque muchos en los hogares empiezan a sacarse el pasado, empiezan a endilgarse, ¿verdad? Y esto conlleva a grandes problemas. Pero queremos es tener la boca de Elohim. Serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces vamos viendo que tiene que existir la restauración en nuestro hogar para poder que las cosas funcionen como el Ruach HaKodesh quiere, ¿verdad? Que es lo que Él desea. Esa palabra restaurar es chup, ¿verdad? Que significa regresar al principio. Y ese restaurar es poner una cosa en el estado u estimación que antes tenía. Volver a ese primer amor con el Eterno, volver la pareja a ser diferente, a cambiar muchas cosas y regresar al principio, es volver a ese estado, hermano, del jardín, del descanso, de la tranquilidad, ¿verdad? Donde el amor supera todo, porque el amor lo puede todo. Entonces, ese chuto es restaurar el hogar, volverlo, regresarlo al principio, ¿verdad? Pero en todos los aspectos, económico, en el aspecto, hermano, de convivencia, en
el amor entre los hijos, la pareja, ¿verdad? Y volverlo, porque a veces se ha salido del estado original. O la estimación que antes tenía, se han agravado las cosas. Entonces debemos de regresar al principio. Por eso dice que quiere restaurar, volvernos nuevamente al principio, ¿verdad? Entonces, veamos ese restaurar. Matillahu, capítulo 4, versículo 6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga y yo hiciera la tierra con maldición. Mire usted que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Pero por qué? Porque hay en hogares donde hay maldiciones. ¿Sí? Ahí, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, hay personas, hay parejas que han vuelto a traer a colación el pasado. Han vuelto a traer a colación las cosas que ya estaban muertas. Tuvieron liberaciones, pero de nada les valió la liberación, de nada les valió el consejo, porque volvieron a traer, ¿verdad?, lo ancestral, lo generacional que tenían en su corazón, y eso está afectando. Por eso es la restauración. Dejar de estar trayendo lo que ya murió, lo que ya no existe. Es reconocer nuestros errores para que el enemigo no tome ventaja en el hogar, ¿verdad? Por eso el espíritu de Eliyahu quiere volver el corazón de los padres y de los hijos hacia los padres, ¿verdad? Que haya esa coinonía, que haya esa unidad, pero eso solo se logra eliminando el pasado de cualquier aspecto. Porque si usted todavía, hermano, se acuerda, yo nací, mi papá me dejó, yo soy pobre, volvamos a vivir en el barrio bajo. Entonces, no ha salido ese pensamiento. Y eso se arrastra hacia el hogar, se lleva nuevamente, hermano, a la casa. Y eso va a crear grandes problemas, hermano. Es posible que se esté cargando con maldiciones que fueron por nuestros antepasados también. Porque si tú miras la vida de tus padres, en algunos no fue buena. En algunos la mamá no actuó bien, el papá menos. Y eso si lo traemos, eso va, si tu mamá se separó varias veces o algo, va a haber un espíritu de divorcio, por ejemplo, en tus hijos. Va a haber, hermano, si hubo escasez, hubo rebeldía, eso lo traes a tu casa y eso va a causar grandes problemas con el tiempo. Entonces hay que liberar el hogar. Tenemos que liberarnos de eso para ser restaurados. Y eso que estábamos antes de entrar en la materia, en lo que estábamos viendo. Hay unas consecuencias que a veces pasamos por alto y que siguen sucediendo, hermano, sin querer, queriendo. Entonces pongamos mucho cuidado a esto, porque dice en Gilel, capítulo 1, versículo 17, e irá delante de él con el rúa, porque aquí va a ser el espíritu y el poder del Eliyahu para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Pero aquí dice, a los desobedientes, a la actitud de los hijos. Entonces en un hogar hay desobediencia, a veces no has obedecido el lavar, a veces no haces lo que la palabra dice, a veces los hijos son desobedientes.
a fin de preparar para Yahshua un pueblo bien dispuesto. A fin de preparar para Yahshua un pueblo bien dispuesto. En otras versiones, un hogar bien dispuesto. Entonces, ese es el punto. Esa restauración también es para quitar rebeldía. La desobediencia es rebeldía. Para volver a entrar en la justicia, ser un sadí. A veces se ha perdido, sí, tienes tu hogar, hablas de Hashem, pero has perdido la condición de justo. A la actitud de los justos, ¿qué hace el justo? El justo se arrepiente, el justo cae, pero vuelve y se levanta, pide perdón, ¿verdad? Entonces, la finalidad del espíritu de Elohim, el Ruach, es preparar bien ese hogar, volver otra vez a que haya siempre esa coinonía, o como estamos hablando en este mes, esa intimidad. En el hogar hay altar, porque el Yahweh era los que preparaba altar, ¿verdad? Entonces, un sadí prepara altar, hay oración día y noche, ¿verdad? Los hijos entran en obediencia, y esa es la restauración que quiere el Eterno, para poder que entres en el reposo, porque si no, el hogar sigue dando tumbos. Siguen los problemas, la escasez, la mendicidad. Entonces, esto acarrea que no estemos en Shalom, que perdamos, hermano, esa tranquilidad. Ahora, es importante la administración para eliminar de nuestra casa todo receptor de pecado. Dice en 1 Samuel 3:14: por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Mire usted hasta dónde se llega, ¿verdad? A que una casa de un sacerdote, de un gadol, de Elí, se convierta en una casa de iniquidad. He jurado a la casa, quiere decir que todo lo que hay dentro de esa casa era inicuo. Y era un sacerdote de Elohim que, hermano, hacía el Shabbat, daba la ofrenda, bendecía al pueblo. Pero dice que llegó a tal punto que ni por sacrificio ni por ofrenda sería expiada la iniquidad de ese lugar. Entonces no podemos, hermano. ¿Y cuál fue el motivo principal? Veamos. Estamos hablando, ya vimos el versículo anterior, la desobediencia. Y eso para ti que vives solo también, porque tú eres una casa y si has desobedecido al Eterno. A veces hay que poner cuidado porque solo la misericordia o la Hanán de Hashem nos permite la expiación. Pero aquí dice que ni la iniquidad de su casa jamás. ¿Por qué? En 1 Samuel 3:13, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía. Imagínense, un sacerdote, ¿cómo no va a saber qué iniquidad? Una persona que está con el Eterno, usted que oye palabra a toda hora, que lleva como 40 años escuchando el Dabar de Elohim, usted conoce lo que es una iniquidad. Porque él la conocía, somos conocedores. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición. Mire usted que se puede traer maldición. Los hijos que no caminan bien, porque el papá o la mamá pues se confabularon, porque a veces usted ni se da cuenta que hay en sus hijos. A veces ha tocado decirle, vea, mire ahí la página, hermano, mire esto, mire cómo están, ay, así, ay, no puede ser. Eso lo trajeron sobre la casa. Traen una maldición, hermano. Ay, no me daba cuenta. Entonces,
¿qué pasa con esa casa? Tiene problemas. ¿Y él qué dice ahí? No los reprendió. Quiere decir que hay casitas, hay hogares que necesitan ser restaurados antes de que haya el juzgamiento final sobre esa casa, antes de que se cierren las puertas de la misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la administración es para eliminar de nuestra casa todo receptor de pecado. Todo lo que hayan traído, sean los padres, los hijos, eso hay que quitarlo, ¿verdad? Para que el Ruach HaKodesh obre y restaure, hermano, para poder entrar en un reposo. De resto, habrá complicaciones. A veces usted le llega momentos de escasez porque sus hijos, es que nada se queda, hermano. Toda causa tiene un efecto, ¿verdad? Y esto se da, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí entremos en el orden de los sentimientos en el hogar. Ayer vimos el amor dividido. Dentro de ese amor dividido, estamos hablando de Bereshit 25-28, tanto para retomar un poquito el texto. Y amó a Isaac a Esaú, porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Entonces mire que vimos ayer que esos hogares se dividieron y fueron terminando en amargura, ¿verdad? Porque sus sentimientos se dividieron. Entonces el amor se divide y los hijos son causa de esa división, o muchas otras cosas pueden causar esa división en el hogar, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese orden jerárquico en el hogar. Vamos a ver el desorden sentimental. Ya vimos el orden, ¿verdad? En los sentimientos, dice Bereshit 7:7. Entonces entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Nosotros vimos en alguna ocasión que cuando él entró, es decir, el arca es la tipología de tu casa, y donde para Noé tenía un desorden en sus sentimientos, ¿verdad? Para él primero eran sus hijos, y segundo era su mujer, y tercero las mujeres de sus hijos o las esposas. Entonces había un desorden. Hay hogares donde hay un desorden en los sentimientos, hermano, donde en ese hogar los hijos desprecian o dejan a la mamá, ¿verdad? En ese aspecto. Ese es el problema. Que ¿verdad? Entonces dice que la mujer estaba en donde, segundo lugar. Entonces ahí también hay un problema. Ahí hay un desorden. Porque no puede ser que la esposa, que es la ayuda idónea, quede de tercera. A veces los hombres, los esposos no voltean a ver a la esposa. La tienen ahí simplemente para que les haga de comer o los ayude o les dé. Pero para esa persona, para ese hombre, primero están sus hijos que la esposa. Y después, imagínense que entonces Noé no volvió a ver casi las esposas de sus hijos también estaban relegadas a causa de las aguas del diluvio. Quiere decir que cuando hay turbiones, hay diluvios en esos hogares, pues hermano, ahí no había shalom. Iba a haber shalom en unos lugares donde el pecado llegó hasta el chamaí, y por eso vino el diluvio, y eso afectó la casa o los sentimientos de ese hogar.
miremos cuál es el orden. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach, el Eterno, acomodó, ¿verdad? Veamos. Berechí 8:16. Mire la orden que dio Hashem. No entró como él quiso. Sal del arca tú. El Eterno lo dejó entrar con sus sentimientos. Sal del arca tú, Noé, y contigo, ¿quién tiene que ir? Tu mujer, su esposa. Entonces aquí cambió el orden, hermano. Si no hay esa coinonía entre esposos, difícilmente la hay con los hijos y muy difícilmente con las mujeres de tus hijos, las novias, o lo que sea, ¿verdad? Otros familiares, póngale ahí. Tus hijos y las mujeres de esta buena orden, porque hubo una restauración, las aguas del diluvio ya no estaban. Ya había shalom, ya había tranquilidad. No entró en el reposo. ¿Pero por qué? Porque se dejó llevar. Aquí no dijo, no, yo voy a salir como entré. No. Si usted entró mal, hoy el Rúa quiere que salga bien. Si se inició mal, hoy quiere el Rúa HaKodesh con esa vallita que haga la voluntad de Dios. Y verá que podemos ser restaurados. El orden sentimental se restaura. ¿Verdad? Entonces miren que hay una diferencia a veces como nosotros creemos que manejamos las cosas, hermano. ¿Verdad? Entonces es como se debe estar dentro de ella, hermano. Es decir, le ordenaron los sentimientos a toda esta casa. ¿Verdad? Por eso la orden ponía a Noé junto a la esposa, ¿verdad? Con su respectiva esposa a los hijos. Esto nos enseña que sea Kehilá, sea hogar, sea lo que sea, debemos ser enseñados por la palabra y debemos aceptar ese orden del trabajo. A veces vemos que la mamá llama a los hijos y ni le pagan bola, hermano, porque está relegada. Mire usted, ojo con eso. Venga, mi hijo, venga, y no viene. Haga tal cosa y no la hace. ¿Por qué? Porque usted está relegado, usted está de tercera. Así de sencillo. Deja un vacío y usted estaría de tercera. Entonces, que ese orden de Hashem sea en la dinámica de nuestro hogar y en las relaciones para obtener lo que el Ruach HaKodesh quiere. ¿Verdad? Bien. Dice la escritura, Shemot 18:6, y dice, y mando decir a Moshe, yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos, con ellas. Mire usted, es tremendo, hermano, cómo entró ese orden sentimental. Mire lo que dice la escritura. Póngale mucho cuidado. Vino tu suegro Jetro, yo tu suegro Jetro, tu suegro. Vengo a ti con tu mujer. La pregunta es, le dijo a Moisés, porque a veces era cagotería. ¿Vengo a ti con mi hija? No, es que Jetro tenía un orden establecido. Mire, Moisés, vengo como suegra. No vengo como tu amigo. No vengo como tu papá político. Sí, porque así le ha podido decir, hermano. No, yo vengo como tu suegro y vengo a ti con tu mujer, no vengo con mi hija. No, porque el estatus se acabó. Cuando una mujer decide salirse, ¿verdad?, y hacer otro hogar, ya pierde el estatus de hija. Ya es la mujer de fulano. Mire que este Jetro, que era un hombre de
era sacerdote pagano, ¿verdad? Era de Madián, ¿verdad? Entendía, es que el enemigo también sabe, hermano, sabe los órdenes, sabe las jerarquías. Nosotros a veces los creyentes, los hijos de Elohim, trastornamos el orden del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los problemas. Por eso dice, vengo a ti con tu mujer. ¿Y qué le dijo? ¿Con mis nietos? No, son tus hijos, hermano. 2 hijos de ella. 2 hijos con ella, 2 de ella. ¿Y usted? Problemas de ustedes. Y a veces alcahueteamos los nietos para que la abuela los críe. Y así no es la abuela. Así no es. Entonces, sus 2 hijos con ella. Entonces, esos son los órdenes. La orden sentimental, porque es que nos dejamos llevar, ¿por qué? Por los sentimientos. Entonces, Jetro ha podido decir, vengo aquí con mi hija, ¿no? Y mis 2 nietecitos. No. Vengo, hermano. Por eso hay muchos que el Dabar les pega. Porque trastornan el orden, ¿verdad? Cuando los hijos estén en tu casa, como el abuelo, pues ahí son los nietos, pero cuando están en el hogar del esposo o la esposa, son los hijos de esa pareja, ¿verdad? Entonces miremos bien qué es lo que el Ruach nos enseña, porque tengo que dejar atrás muchas cosas. Aquí Jetro le enseñó mucho que tenía que dejar, hermano, ya no era Sébora mi hija, ¿verdad? Dice en Matillahu 19:5, dice lo siguiente: y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Mire, se unirá a su mujer, no está hablando de mi hijo, se unirá a su mujer, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Ya deja de ser hijo. ¿No va entendiendo? Usted es un hombre, hermano, o usted es una mujer, y si se va a unir, se une allá, hermano, a su esposa o a su esposo. Estamos enseñando los órdenes establecidos. Y los 2 serán una sola carne. Entonces ya no es lo mismo. Por esta razón, el hijo dejará a su padre. No dice. El hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque va a ser un hogar. Ese es el orden del Ruach HaKodesh. Hay otros que se arriman, no dejan el hogar, sino que siguen ahí, ¿verdad? Mientras hay unos que dicen, tranquilo suegro, suegra, mientras despego, y se demoraron 30 años en despegar. Bien. Y la nuera nunca ayuda. Sí, la nuera pues nunca ayuda, ¿no? Entonces, hay unas cosas que son tremendas, por eso es que hoy en los hogares se ha perdido esto, hermano. Hombres, porque en su nuevo hogar hay un lugar principal que lo ocupará su esposa, por eso es que le inculca al hombre lo que va a establecer el Ruach. En un hogar ya usted tiene que darle el estatus a su esposo, ¿verdad? A sus hijos y luego a sus hijos. Y dejar atrás implica no ser dependiente emocional ni material de sus padres para que su hogar sea un lugar de reposo y felicidad, ¿verdad? Entonces el amor es un sentimiento y un mandamiento de una persona que se llama Yahshua. Es decir, que Él maneje nuestros sentimientos, que Él maneje el orden establecido. Y entonces nos da la capacidad de amar y nos enseña a Él cómo administrar ese sentimiento, diciéndonos, deben amarse de la misma manera que yo los amo. ¿Por qué? Porque es la manera en que Él nos enseña a amar. Por eso dice la Escritura que tienen que olvidar la casa, pero a veces hay personas, hermano, que llevan años y nunca se olvidan. No quiere decir que lo olviden, no. A la mujer le manda hacheno al hombre, pero es para ambos, que olvide la casa de su padre, pero no quiere decir que lo olvide como que nunca existieron. No, para que no me vayan a malinterpretar, hermano. Sino que pueda vivir su presente para no estar comparando, no sé, con su padre o con su madre, sino ordenar
su memoria y su sentimiento, porque ese ha sido los grandes problemas. No, es que mi mamá sí me aguanta, mi mamá me hace eso que usted hace, sabe muy feo. Y lo mismo, lo contrario, ¿no? Ah, es que en la casa, y entonces usted a veces se vuelve hacia el lado, sus sentimientos se van hacia el lugar de sus padres cuando usted tiene un hogar. Cuando sus sentimientos y la prioridad es su esposa en ese hogar, pero a veces el hombre o la mujer colocan como prioridad la mamá. No, hay que respetarla, hay que ayudarla, pero usted sabe que la primera función de usted como hombre, como esposo, es su hogar, su esposa y sus hijos. Y ya después vemos a ver qué hacemos. ¿Por qué? Porque tienes un orden establecido por el Eterno. Si Él nos da un hogar, es para responder como cabezas por ese hogar, ¿verdad? Imagínese usted dar en la otra casa y sus hijos sin zapatos, entonces ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No, cuando acá estamos bollantes, cuando establecemos el orden, el Ruach HaKodesh nos bendice para bendecir, ¿verdad? A los demás. Pero primero es nuestro hogar. O a la primera tormenta que pasa, sí. me doy pan de mi mamá y la mamá, la suegra, yo lo recibo, deja usted solo, a esa muchacha ni por acá. Sí, así ha pasado. Tuvimos una experiencia que vivimos de que el joven la esposa se enfermó un poco. Después de que salió del hospital, pues él dijo, camine, vámonos y vamos a la casa de mi mamá y ahí te repones. Cuando llegó no le recibieron a la esposa, la señora le dijo que no, que él lo recibía él solito, al niñito, pero que la mujer esa. Entonces mire usted, hermano, que se trastornan los órdenes y eso lleva a fracasos matrimoniales, lleva a problemas, hermano, en el hogar. La primera discusión se va, no van a donde la mamá o el papá, sea el uno o el otro, o ven los ejemplos de ahí quieren traerlos nuevamente a la casa, y eso no es así, hermano. Hay que ordenar nuestros sentimientos, pero de acuerdo a lo que el Ruach HaKodesh quiere. Vamos a ver acá el orden económico en la casa. El orden económico en la casa, vamos a alcanzar un pedazo, tal vez no podamos entrar en esto, pero habla de la inteligencia lógica y matemática que estuvimos hablando. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Berechí, capítulo 41, versículo 39. Y dijo a Joseph, puesto que Hashem te ha hecho saber todo esto, no hay hombre más inteligente ni sabio que tú. Le dijo Faraón, tú estarás sobre mi casa. Mire usted que Paro, que era el rey o el demonio, sabe que tú eres que inteligente y sabio, y que esa inteligencia y esa sabiduría Jocamá viene ¿de dónde? Del Ruach HaKodesh. Tú estarás sobre mi casa. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, por tu palabra. Aún, hermano, los demonios creen y tiemblan. Con la palabra de Elohim se gobierna toda casa. Y por la palabra de Elohim es que hay sabiduría e inteligencia, sea en las cabezas de esos hogares, hermano. Pero debe ser gobernada con el orden. Por eso Egipto, Mirrayim, prosperó en esa época. ¿Por qué? Porque Joseph, tipología de la bendición, de la prosperidad, era gobernada con inteligencia y ¿qué? Tenía inteligencia y sabiduría, es decir, inteligencia lógica y matemática. Para todo él tiraba números. Para todo tenía una lógica, pero es una inteligencia que viene de lo alto. Es la Jocamá de lo alto. Para poder establecer un orden económico en la casa. Aquí entonces a muchos les sale roncha, a muchos les causa problema, porque esta es una de las cosas que hay que aplicar, hermano, en el hogar. La inteligencia y la sabiduría matemática. Dice en Gilel capítulo 14:28. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas
para ver si tiene para terminarla. Esto así, hermano. A veces tenemos que tirar cuentas. A veces tenemos que sentarnos a reposar y hacer las cuentas. Porque de ahí en adelante viene una cantidad de deudas, amado hermano. A veces quieres casa, carro, quieres, hermano, esto y lo otro, pero te tiras así, ¡guau! ¡Pum! No te metes con el Eterno. No comienzas por sentarte. Miren que lo primero que dice aquí que es comenzar por qué, contando el billete y yendo al crédito. No, aquí no dice así. Cuando habla de sentarse, está hablando, entre en la tranquilidad, hable conmigo, sentémonos y yo te digo si lo que estás pidiendo es conveniente o no. Porque todos creemos ahí, ¡guau! Se me dio, ¡guau! Bueno, el diablo también trata de ocurrir y en el campo. En otra versión dice una torre, pero en esta te dice una casa, una vallí en el campo. Y el campo pues también significa tierra, ¿verdad? Entonces, si usted quiere construir, tiene que comenzar por meterse con el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh no quiere darle una deuda, hermano, y ponerlo en problemas, ¿verdad? Y que se empiece a desordenar la casa, porque eso lleva a la escasez, por pagar una cosa, por pagar la otra. Empiezan los problemas, hermano, y ya llegará el momento en que no hay para terminar esto, hermano, y se vuelve un problema. Y termino en esto, ¿verdad? Por eso dice que esto tiene que hacer, para poder edificar, tiene que ser con Jocamá, hermano, ¿verdad? Mire lo que dice esta escritura, porque aquí pues realmente terminamos. Proverbios 24-27. Pon primero lo primero, ordena tu trabajo afuera y prepara tu heredad, luego construye tu casa y establece un hogar. Amén. Mire usted. Y eso que aquí nos faltan mucho más versículos. Pon primero lo primero, ya no vimos que lo primero es descansar. Segundo, ordena tu trabajo afuera, porque si no está bien de labor, no está bien de trabajo, si no ganan lo suficiente, ¿cómo vamos a preparar la heredad? La herencia, los proyectos. Ordena tu trabajo. Porque puede haber un desorden en lo que estás haciendo. Pueden haber desórdenes. Entonces, pon primero lo primero. Mire que es un orden. En otra dice, pon en orden lo primero. Y lo primero, hay billete para aguantar todo esto. Ahí tu labor te da para pagar sobradamente y vas a dejar de hacer lo otro. Porque un hogar implica comida, vestido, ¿verdad? Obligaciones. Entonces, prepara tu heredad, estás preparando esto. Estás tirando, ¿qué es preparar? Hacer cuentas. Estás mirando si realmente esto es. Y luego, construye tu casa. Y establece un hogar. De resto, las cosas, por eso hay que pedirle al Ruach HaKodesh si estoy en el orden establecido. Porque si van a pasar trabajos, pues yo no le veo que el Ruach te mande a aguantar algo, pues, ni te mande a pasar necesidades por hacer lo otro. Si yo no puedo hacer lo otro, freno ahí, hermano, esperemos, ¿verdad? No sea que después, hermano, no pueda acabar mi proyecto. Por eso preparemos la heredad, tiremos números. Sentémonos. ¿Qué vas a aportar tú? ¿Qué vas a aportar tú? Los hijos también deben aportar, ¿verdad? Oración, unidad, ¿verdad? Porque el camino es largo.
A veces una casa, si la vas a pagar de contado, entonces construyela, ¿verdad? Construye tu huaquito. Pero el resto, esto hay que tirarle solo al orden establecido por el Ruach HaKodesh. Vamos a dejar ahí realmente y démosle la gloria al Eterno, hermano, que siempre hay ese deseo. Gloria al Eterno por su dabar, que cada día haya ese orden del Ruach HaKodesh en nuestros hogares, que entendamos que no es por los sentimientos, sino lo que dice la Escritura, y que Yahshua HaMashiach es el que ordena nuestros sentimientos, nuestros deseos, que el amor sea el amor de Él, que seamos como Ruth, que entremos en esa intimidad para poder que Él nos dé los deseos de nuestro corazón, de acuerdo, hermano, a los deseos del Ruach HaKodesh. Si no es conforme a lo de Él, es mejor que no. Porque así dice la Escritura. Es mejor vivir en shalom, es mejor vivir tranquilo y entrar en el reposo, de acuerdo al orden, porque Él establece el orden, téngalo en cuenta, para que haya reposo en tu vida, en tu hogar, en tus hijos y en lo que emprendas. Sin reposo, sin shalom, no hay vida, hermano. Por eso, Abacados, que donde quiera que vayamos, tú nos cuides y nos guardes siempre, que el rostro de Yahshua HaMashiach sea sobre cada uno de nosotros, y que hagamos tu voluntad y que entremos en el orden establecido del Ruach HaKodesh por siempre. Amén, amén y amén. Siempre lo fuerte del Eterno. ¡Shalom! ¡Shalom!